Voy a montar la presentación y quiero que me digan si se está bien, si se está proyectando. Ok. Todavía no. Ahí se Ahí, notó. ahí Ahí sí. sí. Ok. Buenos días. No la veo, Bienvenidos, perdón. bienvenidos todos y todas a este webinar que lleva como título El pensamiento cartesiano como herramienta de intervención organizacional. Para el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial. Tenemos a la doctora Beatriz Hernández, quien es ingeniera industrial, licenciada en filosofía por aparte, es magíster en gerencia empresarial, doctora en ciencias gerenciales, profesora universitaria de posgrado en epistemología y seminarios de investigación, investigadora acreditada por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología en Venezuela, amplia experiencia como directora de planificación y evaluación institucional, control de gestión y capacitación de clientes. Actualmente, asesora empresarial y coaching online en marketing digital e imagen de marca para emprendedores. Ella es voluntaria y facilitadora para la integración e inclusión de personas con discapacidad al ámbito educativo y laboral. Y ella menciona y dice creer en Dios y en el poder del pensamiento. Con ustedes dejo a la doctora Beatriz Hernández. Bienvenida. Gracias. Gracias, buenas tardes, buenos días, perdón, ya un placer saludarles. Gracias por la invitación, principalmente por la asistencia de todos y por la oportunidad de compartir un poquito de lo que hemos aprendido en este tiempo de formación. Quisiera comentar, no veo en este momento las láminas, no sé si... ¿No se ven? No, yo no las tengo acá. Ok, está proyectada. ¿Se ve, Rubén? Sí, Arnoldo, perdón, yo las veo. Perfecto. Eh, Voy a tomar una foto para enviar cómo las veo acá, cómo estoy viendo la pantalla. Okay, porque no allí. Les estoy enviando, es lo que veo. ¿Qué opción me indicas abrir para ver la lámina? La verdad es que no sabría cómo ayudarte, Beatriz. No sabría. Este, la otra opción es que las presentes tú. Yo lo decía porque por el manejo de la tecnología, um, no sé. Sí, yo me apoyaba en ti porque te comento, yo a Zoom he asistido como en calidad de participante, ¿no? No es mi herramienta, de hecho utilizo SpeakVoice para hacer las presentaciones con, Okay. con, con audio. Lo quieres hacer tú desde allá, me salgo yo. Sí, pero tendrías que decirme dónde la puedo montar, en qué opción, porque no la veo. Aquí no me aparecen las opciones, como te envié la imagen, es lo que me aparece acá. Ok, Déjame ver un momentico, explorar aquí, a ver qué pasa. te Beatriz, explico. abajo en el menú aparece donde está el micrófono, el teléfono y la cámara. A mano derecha dice presentar ahora. No sé si lo alcanza a Ajá. ver. Tienes que pinchar ahí. Sí, allí le di, pero me aparezco yo. Ya, y después Entonces, pinchar la pantalla. si dice tu pantalla completa, ahí le doy, Exactamente. ahí y pincho la pantalla. Ok, esto no sé si logran verlo, es lo que estoy viendo. No. No sé por qué razón no está. A ver. Bueno, yo tengo una regla para este tipo de casos y es la primera regla, no desesperarse. Vamos a explorar aquí todas las opciones para ver qué pasa, porque debe haber algo. Si quieres, entonces yo voy a intentar eh, agregar aquí las láminas. Vamos a ver, si yo le doy presentar ahora, ¿dónde puedo Ajá. incluir las láminas? O ¿Cómo si las quieres, incluís? me la envían a A mí y ver, yo veo si yo los puedo proyectar. perfecto. Te la voy a enviar, Rubén. Ya, por favor.
Pantalla completa. A ver. No me veo yo, no veo la presentación acá cargada. Ahora, lo que me llama la atención, Rubén, es que lo que tú vas a hacer por allá, lo estaba haciendo yo por acá. Veamos. Ahí está la gente, Rubén. Vamos a ver si yo le doy presentar ahora. No, me aparece ahora la inicial de mi nombre. Ujú. Uso de pizarra. Aquí la recibí. Vamos a ver si con esto cambiamos la cosa. ¿Se ve? Sí, Ajá, parece que acá está cargando. ahí se ve No, perfectamente. dice, este diseño no permite mostrarte en mosaico y le doy al centro de la pantalla y me estoy viendo yo. Y yo veo perfectamente la presentación. A ver, archivo Jamboard. Aquí hay un archivo y presumo que sea este. Bueno, si ustedes lo pueden ver, yo lo que puedo hacer Ujú. por acá es abrir la presentación en un PowerPoint y yo les iría diciendo, bueno, que aquí me está abriendo una lámina que está en blanco, no aparece más nada, Ok, es como un vamos a hacer archivo. algo. Nosotros proyectamos acá y tú te apoyas con las tuyas allá. Exactamente, así, vamos a Ya. hacerlo así. Dale. A ver. Ok, yo cerré. ¿Allí logran verme aún? ¿Sí? Bueno, entonces la cámara está activada, no, de alguna manera que no la... Bien, en la primera lámina tenemos entonces, bueno, para quienes se van conectando, mi nombre es Beatriz Hernández, he tenido algunos estudios en el tema de la filosofía y habiendo tenido estudios en ingeniería y experiencia en el ámbito laboral para aplicar ambas herramientas, he querido compartir con ustedes desde la invitación del doctor Loaiza un conocimiento que me ha permitido dar respuesta a múltiples problemas en algunas organizaciones. Entonces hemos elegido para ustedes el tema pensamiento cartesiano como herramienta de intervención organizacional. En esa primera lámina ven una expresión de Descartes que dice, esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar. De ahí parte toda la filosofía cartesiana. De ahí sale o se deriva la expresión pienso, luego existo. ¿Significa esto que primero pienso para luego existir? No, es una manera, es un orden filosófico en el cual él intenta, de alguna manera, expresar la importancia del orden en que pensamos para poder encontrar con veracidad una respuesta a un problema. En este caso, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces él descubre que para él demostrar la existencia debe haber algo que piensa y ese algo es el ser. Entonces es un poco para explicarlo. René Descartes, a modo de datos generales, fue un filósofo racionalista, es considerado el padre de la filosofía moderna, aunque porque se asentó durante el periodo moderno todo lo que son sus bases filosóficas, no habiendo nacido en esa época precisamente. Fue educado con los jesuitas, se formó como filósofo, matemático y abogado, y aunque aquí, bueno, no lo agregué, también en la física, además de adentrarse en el arte de las armas como soldado, lo cual le permitió recorrer el mundo y darse cuenta de que había otra visión de mundo con la que él podía estar, digamos, en conocimiento de la mano. Se propuso disponer de un método que permitiera adquirir conocimientos certeros sobre el mundo y sobre el que basar la ciencia moderna, y sobre esto vamos a ampliar bastante porque aunque él se fundamenta en la idea de siempre aproximarnos a la certeza, todo lo pone en duda. Obras más importantes, Meditaciones metafísicas, publicadas en 1641, y el discurso del método que ha dado la vuelta al mundo desde 1637. Existen otras obras como Las pasiones del alma,
y otras obras más que, bueno, no han sido de gran relevancia. Legado, la epistemologización de la filosofía, dicho de otra manera, que es la aproximación al conocimiento, ¿sí? A través de la duda metódica, lo que llama la unidad también la unidad del conocimiento. De todo esto vamos a estar conversando. Ahora bien, a donde nos interesa el día de hoy aproximarnos es a tener una herramienta en el pensamiento cartesiano para encontrar una respuesta, una solución, incluir un cambio o una transformación. Son dos cosas distintas. Cambiar, sustituir una cosa por otra. Transformar implica un proceso para agitar las organizaciones, que también es un proceso que hoy día está muy dado y sobre todo por las plataformas digitales. Entonces, les pregunto si sabían que cuando intentamos encontrar el origen o fuente de los problemas en las organizaciones, realmente estamos frente a un problema filosófico. Habían descubierto que era de esa manera, se habían preguntado, se lo habían planteado, habían tenido esa inquietud o algo se los había presentado en algún momento. ¿Alguien acá ha tenido esa experiencia? Al parecer no. Entonces se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué pensamos nosotros que podemos estar frente a un problema filosófico cuando intentamos intervenir en una organización o nos llaman para hacerlo? Pues sencillamente porque al igual que la filosofía, y en este caso la cartesiana no escapa de esa realidad, la intervención organizacional busca encontrar las primeras causas. Cuando hacemos un FODA para diagnosticar, ¿okay?, las debilidades, las amenazas del entorno y reconocer las fortalezas, sencillamente estamos aproximándonos a encontrar las primeras causas o las causas primarias, como también se le llama, del problema que se está planteando. Entonces, esas 4 causas principales han sido las heredadas de la filosofía aristotélica. Aristóteles nos dejó un legado bastante interesante al hablar de los 4 tipos de causas que debemos considerar en todo caso, en toda reflexión, para atender, para solventar un problema. Entonces, una de ellas es la causa material, que es entender la esencia, la naturaleza de las cosas. En el caso de la organización, bueno, ya les voy a dar un ejemplo también en las siguientes láminas, entender la naturaleza del problema. La naturaleza de la organización, qué tan aproximada está la solución a la naturaleza de ella. Causa eficiente, qué herramientas, máquinas o personas lo transforman. En el caso aristotélico decía causa eficiente es quién lo transforma. La causa formal es la forma que tiene y la causa final es con qué finalidad se crea. En la causa formal yo les coloqué, fíjense que les coloqué una imagen de una organización porque aplicando el pensamiento cartesiano, aproximándonos a él, la forma para la organización es el orden, cómo se constituye. La causa final, entonces, el para qué. ¿Para qué buscamos esta solución? ¿Para qué queremos modificar algo en la organización? ¿Para qué queremos intervenir? Aquí les coloqué unos ejemplos. Por ejemplo, en la causa material, ¿cuál es la naturaleza del problema? ¿Qué principios respaldan el proceso evaluado? En muchas ocasiones nos encontramos con que están realizando una investigación que, por cierto, aprovecho de comentarles, me llama poderosamente la atención cuando están realizando investigaciones, trabajos de investigación y consideran que es un trabajo como que está aislado del fin de la carrera. Y justamente la primera aproximación que nosotros tenemos a la intervención organizacional es el proceso investigativo. Entonces, entender que hay una línea continua durante todo el proceso de formación es sumamente importante porque de allí parten todas las herramientas de las que nosotros podemos asistirnos para dar respuestas. ¿Qué principios respaldan el proceso evaluado? Entender que el problema que se está suscitando o la situación que nosotros queremos modificar, cambiar o la innovación que queremos introducir está alineada a la naturaleza de la organización y que además está respaldada por sus valores institucionales, por sus objetivos, por su razón de ser, es sumamente importante y por eso también coloco, está alineada la organización a su razón de ser o misión. Porque, entre otras cosas, una de las problemáticas que más se presentan a nivel organizacional es cuando, en términos muy coloquiales, decimos perdemos el foco. Es decir, nos desenfocamos de la razón de ser
de la institución o de la organización para irnos a otro punto que no es de nuestra fortaleza. La causa eficiente. ¿Quién o qué introduce agitaciones, cambios o transformaciones? Fíjense que hoy en día uno de los fenómenos que más estamos viendo, y sobre todo con el tema de migrar a las plataformas digitales, es que mientras antes nos decían tenemos un problema de agitación organizacional, están exacerbados algunos procesos, pareciera que las plataformas nos invitan es a eso. De hecho, les comento, tengo una experiencia, tal como lo decía en la presentación de mis datos personales, me dedico a asesorar lo que es posicionamiento de marca, imagen de marca y todo esto. Y hoy día hay un fenómeno que se llama copywriter, ¿ok? No es copyright, sino copywriter, de escritura. Y el copy, la persona que se dedica a esto, está formada específicamente para generar agitaciones en las organizaciones, para generar agitaciones en los clientes, para exacerbar la idea que se tiene acerca de la organización y esto generar un enlace definitivo, una especie de relación de lealtad con los clientes. ¿Me siguen? ¿Aló? Sí, Sí, se te sigue. sí. Ok. En la causa formal también se presenta la interrogante, se trabaja bajo una gestión por proceso. Y aquí yo quisiera detenerme porque pienso que es la causa más importante, que es de la postura de un pensamiento filosófico como el de Descartes, y por eso la invitación es a tener una actitud cartesiana a la hora de abordar un problema, es decir, poner en duda todo lo que nosotros estamos viendo sin desestimarlo. Una cosa es desestimarlo. Cuando hablamos de poner en duda, estamos hablando de solo este es el único proceso que nosotros podemos tener a la mano o la única herramienta. No, existen muchas herramientas, pero un problema de gran magnitud que se ha generado sobre todo en las grandes empresas por la forma en cómo están organizadas, es que cuando se realizan auditorías, evaluaciones o en lo que llamamos el control de gestión, nos damos cuenta de que no estamos trabajando o no está trabajando la organización bajo una gestión por proceso. ¿Y qué significa esto? Que deben estar organizados de tal manera que cada centro de trabajo conozca de quién es su proveedor de datos o su proveedor de materia prima para generar una entrada que va a ser procesada, luego generar una salida que va hacia un cliente. Y ese cliente no estamos hablando del cliente que está fuera de nuestro mercado. No es el cliente que queremos captar. Estoy hablando internamente de la organización. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, un departamento. Vamos a colocar el caso ya que tenemos a una universidad invitada, que me está invitando, perdón. El departamento de planificación y evaluación institucional o de planificación, la dirección de planificación tiene relación normalmente con estadística y con la directiva. ¿Okay? Entonces, entender que el departamento de estadística es el proveedor de una entrada y que esa entrada son los datos que deben ser procesados para generar que una información que va hacia un cliente. ¿Y quién es ese cliente? Pues los directivos que necesitan entender, conocer cómo es el estatus de la organización en términos de matrícula estudiantil y todo esto. ¿Qué aspectos propios de la organización están fuera de orden? Otra de las cosas que debemos conocer desde el punto de vista de la causa formal. Causa final, ¿para qué se introduce el cambio? ¿A quién deseamos llegar y por qué deseamos llegar a ellos? Y aquí yo siempre hago un ejercicio que es aproximarnos mucho al conocimiento de los principios básicos del mercadeo. De hecho, cuando hacemos investigaciones, sea para aplicar un instrumento diagnóstico o sea para realizar un trabajo de investigación, siempre digo, hagamos el ejercicio de mercadeo donde nosotros intentamos identificar el nicho de mercado. Es decir, tenemos un mercado, pero ¿cuál es nuestro nicho? ¿Cuál es ese centro, ese punto donde nosotros tenemos que llegar, que ha sido desasistido, que no está atendido, para nosotros poderlo abordar y captarlo como parte de nuestra población de interés como cliente? ¿Okay?
La siguiente lámina, bueno, no he dicho la siguiente y creo que las he pasado todas sin decir siguiente. Perdón, la costumbre de la presentación. ¿Por qué el pensamiento cartesiano puede ser útil a la intervención organizacional? Bueno, es un método que se fundamenta en una forma de conducirse simplemente a certezas. Fuera del método se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedades. Y por eso, y ahí más que nunca digo, es el pensamiento cartesiano una de las herramientas filosóficas más poderosas y organizacionales más poderosas que nosotros podemos tener. Nosotros nunca vamos a querer encontrar arbitrariedades o incertidumbre. Por el contrario, ya vivimos en escenario de incertidumbre y queremos más bien aproximarnos a la certeza. La intervención organizacional, al igual que la filosofía, otra cosa que tienen en común es que ambas se desarrollan en un espacio, digamos, una dimensión espacio-temporal, dentro de un espacio donde tenemos unas dimensiones y un tiempo, y eso nos da el contexto donde nosotros debemos fabricar las soluciones que van a ser realmente efectivas al problema que se está planteando para la intervención. Y someterlos continuamente a cuestionamientos conducen a cambios y transformaciones. Entonces, esa básicamente es una de las pocas causas que me hacen pensar que el pensamiento cartesiano puede ser útil a la intervención organizacional. Fíjense que mientras Descartes podría preguntarse qué es el tiempo, hablando de la causa material, si nos vamos a las 4 causas, recordemos hablar de la esencia de las cosas, y cuando nos referimos a la esencia de las cosas es el ser de las cosas. Entonces, ¿quién hizo el tiempo? ¿Cómo se mide el tiempo? Buscar la naturaleza, la fuente. La intervención organizacional se podría preguntar cuánto tiempo, cuál sería el menor tiempo, por qué en ese tiempo, qué hacer en ese tiempo, qué hemos dejado de hacer en ese tiempo y cómo se desarrollan los hechos, los procesos. Aquí yo quiero detenerme porque una de las, pienso que de las debilidades más grandes que tenemos cuando estamos haciendo intervención organizacional, y digo tenemos en general porque nos puede pasar a todos en algún momento, y sobre todo si tenemos algo de conocimiento, nos hemos formado en ciertas áreas del saber, es que pensamos que es suficiente con todo lo que sabemos y todo lo nuevo que está alrededor puede ser desestimado porque tenemos muchos, bueno, no me pasaba, digamos, en reuniones de trabajo, porque tenemos mucha formación académica, porque tenemos mucha experiencia, pero nunca será suficiente todo ello. Siempre va a haber un elemento agitador que puede hacernos pensar que debemos ir más allá. Y por eso pienso que el pensamiento cartesiano, es decir, adoptar la actitud cartesiana para entender los problemas, para analizarlos, es sumamente importante, porque de no ser así, de no adoptar, digamos, esta postura, pudiéramos nosotros estar incurriendo en la falla, en la gravísima falla, de desestimar ideas que son valiosas para de verdad encontrar una solución, una respuesta a lo que nosotros estamos interesados en ordenar. Y fíjense que utilizo la palabra ordenar hablando de todo un mundo, cuando la palabra mundo significa orden. Cuando nosotros estamos en una organización, realmente estamos en un mundo, en un orden que nosotros estamos evaluando, estamos considerando como pieza clave para la productividad de la sociedad, del país y, por supuesto, para también lo que nosotros llamamos la satisfacción personal de quienes hacen vida en la organización. La siguiente lámina ya nos introduce propiamente entonces en el método. ¿Cuál es ese método del que está hablando la doctora Beatriz y que hoy nos viene a plantear como una alternativa? Porque quiero aclarar que es una alternativa, no es la panacea para todo problema. Nosotros siempre debemos, y es una invitación, debemos siempre considerar la idea de toda posibilidad alrededor de nuestro saber para complementarlo. No en vano, por ello existe lo que hoy llamamos la transdisciplinariedad, es decir, el podernos asistir de otros saberes para tomar decisiones sabias, principalmente sabias, no tanto del conocimiento, sino desde la sabiduría.
esta primera regla que nos plantea Descartes es no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Es decir, evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención. La prevención es no adelantarnos y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presenta tan clara y distintamente a mi espíritu. Perdón, en Descartes, mi espíritu, la palabra mi espíritu representa mi mente, mi pensamiento, que no tuviera ocasión alguna de ponerlo en duda. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo Descartes acá? ¿Que no podemos basarnos en algo que no vemos? No, no se está refiriendo allí la palabra evidencia de los sentidos. ¿Por qué? Porque justamente lo que Descartes plantea es, una de las cosas que él plantea es que no, los sentidos nos engañan. Y fíjense que no es casualidad que aunque nosotros utilizamos el principio de observación como primera herramienta para la intervención, es decir, vamos y observamos ahí directamente en campo de trabajo qué está ocurriendo, luego pudiéramos aplicar un instrumento, pero aún así hay algo en la intuición del observador que le dice esto que yo estoy observando, esto que ha sido escrito por los respondientes o por los informantes clave durante la evaluación, durante el diagnóstico, no se corresponde con lo que estoy observando. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo y tiene que ver mucho más con la labor del pensamiento, ¿okay? Que con lo que estoy observando físicamente. Fíjense, ocurre, y no es casualidad, cuando hacemos investigaciones o diagnósticos y utilizamos una metodología cualitativa, el respondiente puede estar frente a nosotros y nosotros le hacemos una pregunta y él puede decir no, puede verbalizar no, pero con su cabeza dice que sí. Entonces, a esos detalles nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque en muchos casos se esconden algunas situaciones dentro de la organización, bueno, porque hay miedo a perder el trabajo, porque es la única fuente que tenemos de ingresos. Entonces, todos esos elementos tienen que ser parte importante dentro del proceso diagnóstico. Por eso es tan importante someter todo lo que vamos a observar y todo lo que vamos a tener en un instrumento, someterlo a la razón. Y es allí cuando dice, sin conocer con evidencia que lo era, y al final dice tan clara y distintamente que no tuviera ocasión alguna de ponerlo en duda. Es decir, tanto lo que observé como lo que razono de lo que observé no me dejan lugar a duda. En ese caso, no me dejan lugar a duda. ¿Me siguen allí? Perfectamente. Siguiente lámina. La segunda regla es el análisis. Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como requiriese para resolverla mejor. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se realiza esto en la práctica? Muy bien. Cuando nosotros realizamos un instrumento de diagnóstico para la intervención organizacional, y fíjense que yo soy recurrente en decir realizar un instrumento diagnóstico. Debemos basarnos en un instrumento, siempre. Es mi postura y es la postura a la que nos aproxima el saber científico. Se entiende que cada vez que vamos a hacer intervención queremos tener una verdad que está validada por los respondientes y esos respondientes lo van a hacer sencillamente a través de un instrumento. Entonces, dividir esas dificultades en partes no es otra cosa que dividir ese objetivo de intervención o cuando estamos en un proceso investigativo, dividir el objetivo general en objetivos específicos. No es más que eso, dividirlo en partes. Por eso no es casualidad que cuando vemos algún instrumento diagnóstico dice tiene como objetivo conocer cómo está la satisfacción laboral en la organización tal o en este contexto. Entonces, cuando nos introducimos en el problema, nos damos cuenta que es una gran empresa y no puedo empezar con un objetivo que se quede en lo general sin bajar a otros niveles que me permita profundizar en las diversas aristas de la organización. Entonces, siempre que escuchemos la palabra analizar
o a realizar un análisis en investigación, en intervención organizacional, en una dirección, nos están diciendo divide en partes, divide el trabajo, el proceso, perdón, en varios subprocesos, divide el objetivo general en objetivos específicos, divide el objetivo institucional en metas. Ok. La tercera regla, siguiente lámina, dice síntesis. Conducir por orden mis pensamientos comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como por grados hasta el conocimiento de los demás compuestos, suponiendo incluso un orden entre los que se preceden naturalmente unos a otros. ¿Qué nos dice ahí? Recordemos que cuando decimos haznos una síntesis, ¿qué hacemos nosotros? Resumimos, pensamos que hacer síntesis, perdón, es resumir, pero debemos hacer siguiendo un orden lógico y escalando desde lo más simple a lo más complejo. En filosofía, lo simple es lo que ya no tiene otro contenido. Y lo compuesto, para decirlo con un ejemplo básico, una mesa de madera está compuesta de unos ciertos componentes, si es una madera mezclada y todo esto, entonces distintos tipos de madera. Allí, en filosofía, significa eso. ¿Qué significa síntesis en la intervención organizacional? Ascender por los distintos niveles y a través de los distintos canales de la organización, de la estructura, en cómo está conformada, para ir conociendo verdaderamente dónde está el problema. Por eso dice, para ascender poco a poco, como por grados. Siempre podemos ir en las dos direcciones. A eso me quiero referir. Normalmente se piensa que siempre el problema es aguas abajo. Entonces, también debemos ir aguas arriba. ¿Qué está pasando? Comprobación, siguiente lámina. También llamada verificación y enumeración. Realizar todos estos recuentos tan completos y unas revisiones tan generales que pudiera estar seguro de no omitir nada. Esto es sumamente importante porque muchas veces tenemos el orden, tenemos el conocimiento, tenemos el know-how, como decimos en términos organizacionales, pero nos quedamos en eso. Y al no haber comprobación ni verificación puede ocurrir lo que hablaba en una de las láminas anteriores. No ubicamos la gestión por proceso. Qué importante, y aquí voy a introducir el tema de los indicadores de gestión. Qué importante es conocer el valor de cada indicador, que cada quien sepa construir sus indicadores. En términos organizacionales, la comprobación, la verificación, la numeración es tener un orden, conocer sus indicadores, conocer el valor que han alcanzado estos indicadores y, por supuesto, es sumamente importante que eso no se quede allí, difundirlos entre los actores principales del proceso para la toma de decisiones. Siguiente lámina. Y por último, quiero decirles, casi ya llegando al final, la aplicación del método cartesiano se completa cuando todo esto que nosotros hemos conversado se somete a la razón o al sentido, lo que también hay tratados que hablan del sentido común, al sentido común. Es decir, lo puedo tener y lo voy a llevar en este momento quizás a una organización educativa donde los alumnos, por ejemplo, se quejan de que el profesor X o Y no responde con eficiencia a las quejas de los alumnos cuando pide una revisión, porque de repente el alumno se queja de que el profesor corrige resultados y no procedimientos. Es un ejemplo que les estoy dando en este momento. Pero qué importante es cuando el profesor revisa y si el alumno está calculando, por ejemplo, la altura para llegar a un edificio y la altura le da kilómetros, entonces tenemos que empezar a ordenar y a generar orden en este tipo de situaciones donde siempre queremos dejar expuesta la idea de que los alumnos tienen, sí, ciertamente el derecho de conocer nuevas cosas, pero también el deber de entrar en esto que llamamos sentido común. Saber que cuando estamos calculando, todo lo que estamos haciendo va en función de una realidad. Lo voy a llevar al plano de una organización, por ejemplo, de lácteos. El saber
que los alumnos, perdón, el saber que los trabajadores, los operarios que están en las líneas de cada proceso y de cada subproceso, están en desconocimiento de las medidas o las dimensiones que deben tener el recipiente, y hay una variedad de recipientes al alcance de ellos. Entonces, están en desconocimiento algunos operarios que son nuevos, que han llegado a la organización, están conociendo el proceso y quizás no han tenido una inducción apropiada, ni tanto de la gestión organizacional como del mismo proceso productivo. Entonces, entender que cuando se presenta una falla en el proceso hay que detenerlo y hay que revisarlo, porque además es uno de los principios de calidad, está establecido como uno de los principios de calidad. Realmente cuando se trabaja en términos de calidad con normas ISO, normas, y en este caso para nosotros son las normas Covenant, debemos revisar qué nos está diciendo la norma, qué nos dice el proceso, pero además de eso, someter aún así, aun cuando está estandarizado, aun cuando está establecido de alguna manera, someterlo al sentido común. Puede ser que un trabajador esté aportando una solución importante y la estemos desestimando sencillamente porque se está saliendo de la norma. Hasta eso tiene valor en un momento dado. Y bueno, ya hemos visto algunas historias que han sido documentadas, incluso en algunos films, donde personas se han atrevido a dar una idea, han sido rechazados y sencillamente han logrado un éxito, bueno, imparable. En Chile justamente hay un caso que a mí me llama poderosamente la atención, no sé si están familiarizados con Green Glass. A mí me encanta siempre seguir qué está saliendo en el mercado, las nuevas organizaciones, y yo quedé, aquí decimos enganchado, quedé de verdad muy impactada. El joven estaba en una clase de emprendimiento, le solicitó a su profesora colocar como proyecto la recuperación de vasos de vidrio hechos con botellas que eran lanzadas a la basura. La profesora le dijo que no, que le parecía descabellado esto. El joven tomó la iniciativa de hacerlo solo, el grupo lo excluyó, él reprobó la materia y hoy día produce vasos para todo el mundo. ¿Okay? Y les invito a seguir esa página, se llama así Green Glass. ¿Okay? Vasos verdes, es un tema bastante bonito y hoy día es un empresario en el tema. Entonces, creo que es importante empezar a desconstruir esas ideas que tenemos nosotros de que todo lo que hemos aprendido hasta hoy es lo único y verdadero. Existen otros saberes y siempre van a existir herramientas a nuestro alrededor que van a ser potencialmente efectivas, eficientes, si nosotros nos permitimos aproximarnos a la idea de que con ellas podemos lograr algo nuevo. También he tenido la experiencia de formar profesionales en el campo de la investigación relacionados con la innovación, en la maestría de gerencia e innovación. Y una de las cosas que siempre les digo es que no esperen que que los muros o 4 paredes de una institución encuentren la innovación. La innovación se va a dar cuando estemos en el campo de trabajo en directo, enfrentando un problema, aportando soluciones, viendo otras cosas posibles en el mismo proceso. Y es allí donde entra la innovación, porque la innovación no está en los pupitres de una universidad. La innovación está en nuestro ser, en nuestra capacidad. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer como individuos, que nos estamos formando y estamos aprendiendo en todo momento, primero, tener siempre la actitud de aprendiz. ¿Qué hay de nuevo para mí y para este proceso que yo quiero intervenir? ¿Okay? Y siempre el sentido común. Siempre permitirnos sorprendernos incluso de nuestra propia capacidad. Finalmente, esta expresión de Descartes dice: el buen sentido es la cosa mejor repartida, que mejor repartida está en el mundo, pues todos buscan que tienen tan buena intuición de él que aún los más difíciles de encontrar en otras materias nos suelen apetecer más del que ya tienen. Es decir, en palabras sencillas, todos creemos que además tenemos la razón, sí, pero además sí tenemos el sentido común, todos tenemos el sentido común. Todo el sentido del ser, del saber, todos la tenemos.
Por tanto, es una de las cosas más reñidas entre grupos de trabajo, porque siempre pensamos, el saber lo tengo yo soy quien conoce de esto, y eso simplemente nos aleja de nuevas posibilidades. Bueno, para mí ha sido sumamente placentero estar con ustedes. Me gustaría escuchar a partir de este momento cualquier inquietud que tengan y en organizaciones de cualquier naturaleza para aproximarnos a una respuesta. Muchas gracias, Beatriz. A Gracias. partir de este momento, vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Si me das un segundo, Beatriz, ¿Cómo no? acá tengo un vaso de los que estabas mencionando. Green ¿Perdón? Glass. Aquí hay uno de los vasos que estabas mencionando, Green Glass. ¡Ay, qué maravilloso! Sí, efectivamente es una botella, ¿cierto? Que fue cortada y adornada con algunos elementos propios de la cultura chilena. Qué bien, qué bien. Mira, yo me maravillé viendo ese proyecto, soy fan, soy seguidora de su creador, y de verdad que en este momento no se me escapa el nombre, soy sincera, pero estuve por un tiempo incluso escribiéndole. Me encanta lo que hizo y es una lección, realmente. Beatriz, a mí me gustaría que nos hablaras un poco acerca de la opinión que tú tienes. Fíjate, el profesor Rubén, hace unas semanas atrás, me estuvo conversando y él me decía, y yo lo comentaba esta mañana en clase, que él tiene una preocupación, una intención de que nuestros alumnos cuando salgan, no salgan a trabajar de a una gobernación, a una alcaldía, sino que ellos mismos emprendan y que ellos tengan algunos proyectos en mente para que sean sus propios jefes, para que se pongan sus propios sueldos, para que se pongan sus propias vacaciones, su propia calidad de vida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué le dirías a los alumnos, a las alumnas que están presentes acá? Mira, me estás tocando una de las cosas que más me fascina a mí, que es el emprendimiento. De hecho, tengo una cuenta en Instagram para apoyar este tipo de temas, y a todos los emprendedores que quieran desarrollar su idea de negocio, y no solo su idea de negocio, sino también su fundación, porque hay tipos de emprendimientos que son sociales, que no por ello significa que no requieran de un financiamiento. Hay la falsa percepción, la falsa concepción acerca de la de los emprendimientos sociales, de que no requieren de un financiamiento. Toda organización, si quiere generar cambios, va a requerir en algún momento de una inversión y de un financiamiento, y además de esto, de unos costos, ¿okay? De unos costos continuos. Mira, yo les diría que es la mejor opción para lo que hoy día llaman muchos la libertad financiera, y sobre todo la libertad de elegir. Nosotros por naturaleza somos seres que elegimos, pero la sociedad, la dinámica actual, nos ha llevado a pensar que hemos nacido, que hemos crecido para ser un estudiante que saca 20 para trabajar en la mejor empresa. Y yo pienso que es al revés. Pienso que las mejores empresas deben prepararse para buscar al mejor, en este caso, empresario que tienen a su alrededor, que puede ser cada uno de ellos, para asesorarlos, para darles nuevas ideas, para hacer alianzas. ¿Por qué pensar que debemos limitar a vivir de un sueldo que nos limita en todo sentido? La capacidad de ahorro o de adquisición. Entonces, yo particularmente, y les doy como testimonio, bueno, también aquí nos extenderíamos un poco, pero voy a tratar de ser breve. Yo emprendí desde los 16 años y pasé por muchas situaciones donde los padres, sobre todo los padres, juegan un papel preponderante en el tema de la decisión del estudiante y en el profesional, el futuro profesional, que es como tenemos que verlo, pensando que debía tener una formación académica, algo que agradezco, pero fui persistente, y hasta el día de hoy día yo tengo mi propio negocio. La situación de la pandemia nos ha llevado a migrar a las plataformas digitales, ¿ok? Y ahorita estamos reinventándonos. Como decimos, que reinventarnos no es borrar todo lo que teníamos, sino buscar una nueva forma de continuar con ello y hacerlo mejor. Entonces, esa es mi manera de verlo. No sé si con eso respondo a tu pregunta.
Sí, perfectamente. Y me gustaría de pronto que la empalmáramos con otra que tiene que ver con la zona de confort. Por ejemplo, esta zona de confort de tener asegurado una mensualidad a fin de mes. Y eso entonces tal vez me inhibe a que yo este, tenga temor a emprender, a salir allá afuera. Mira, no hay nada más bonito que hablar desde la experiencia. Yo estuve en mi zona de confort 14 años, en una empresa donde sentía que, bueno, estaba cerca de mi casa, que me daba unos beneficios, pero siempre había esa parte que estaba insatisfecha diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Y por supuesto, paralelamente tenía mis emprendimientos y los llevaba, los desarrollaba perfectamente, pero yo estoy hablando de una etapa muy temprana de edad, donde empecé a ver que ese sueño que yo siempre había tenido de tener mi propia empresa, ya debía materializarse. Entonces, estar en la zona de confort simplemente mata las posibilidades, porque no hay otra palabra para decirlo, ¿no? Es un asesino cruel de las posibilidades de progreso. Escúchame, voy a hacer una última pregunta porque no me quiero tomar la reunión para mí, pero me gustaría también que opinara sobre la zona de confort y a veces, por ejemplo, como profesional, yo manejo, a ver, yo psicólogo soy psicoanalista o yo psicólogo soy gestaltista o yo psicólogo manejo este instrumento, por ejemplo, satisfacción de clientes. Y de pronto yo voy allá donde mis clientes y quiero encamillarlos con esa metodología, con ese paradigma, con esa manera de hacer las cosas, es la que yo conozco, pero tiene que ver mucho con este método cartesiano que tú nos estás explicando. ¿Cómo aplica esto del método cartesiano a que yo me quite el velo de mi teoría psicoanalítica o conductista o como experto en diagnóstico de satisfacción de clientes para querer encamisar a un cliente siempre con la misma herramienta? ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, hay varias amenazas en eso que amenazas desde el punto de vista del análisis FODA, ¿no? Que si eso lo sometemos a ese análisis, yo diría en primera instancia nos estamos nosotros condenando a, a no generar más que una única posibilidad de solución para todo tipo de problema, lo cual no es cierto. Yo no puedo aplicar, y en esto quiero ser clara, el hecho de que yo les haya traído hoy el pensamiento cartesiano como herramienta para la intervención organizacional no significa que no vamos a requerir en algún momento de otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, hay un conocedor del tema de la historia y en el caso de Gadamer, ¿okay? De la interpretación. Entender el contexto en el que se está desarrollando la problemática organizacional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ese espacio hay lo que llamamos espacio articulado, espacio lógico, donde se manejan unos códigos lingüísticos. Yo no puedo llegar con mis conocimientos de ingeniería y solamente decir que por ser ingeniera industrial, las herramientas que aprendí de gerencia son las únicas que cuentan. Hoy en día las neurociencias nos han llevado a otro plano, por ejemplo, pensando que es importante atender las emociones del trabajador. Yo no puedo ir a una organización pensando que estoy trabajando con máquinas y que lo único que necesito es facturar. Necesito conocer su historia, quién es y cómo, de qué manera la organización puede hacerse parte de apoyo en el trabajador o para el trabajador, de modo que él pueda ver soluciones tanto personales como para la institución. Nadie puede ir a trabajar con eficiencia, con eficacia y siendo efectivo teniendo un problema que, de paso estoy aclarando, no significa que la organización va a asumir los problemas de los trabajadores, sino que va a ser ese punto de apoyo donde ellos pueden ver una salida, una forma de aproximarse a nuevas ideas y entender que cuando estamos en el espacio de trabajo no es aquello de que cierras la puerta y dejas el problema ya. Es más bien convencerlo de que a pesar de ese problema, hay algo que te está ofreciendo una posibilidad nueva acá de generar ingresos, de mejorar tu vida personal, de poder asistirte de un servicio. Y esto para dar un ejemplo, conectando lo organizacional con lo que es el cliente. Cuando me tocan la palabra cliente, yo tengo que pensar en el ser humano, en la causa material, ¿ok? En el ser. Fíjense qué bonito es cuando ya lo manejamos, cuando se vuelve parte de nuestra dinámica. Y lo otro es
Colocar una camisa de fuerza, simplemente, no hay otro término que yo pueda encontrar acá, que haya aprendido, por ejemplo, en filosofía, nos decía mucho, nos embrutecemos cuando y perdón por la expresión, pero es esa, nos embrutecemos cuando pensamos que todo lo vamos a resolver con lo que ya sabemos. Actitud de aprendiz ante todo. ¿Qué hay de nuevo para mí? Gracias. Preguntas, por favor. Pueden preguntar acerca del trabajo que tienen por delante. Si alguien quiere preguntar sobre ese tema que has mencionado, que es muy, muy bonito, satisfacción al cliente, motivación laboral, indicadores de gestión, captación de clientes, no sé, cualquier, les he comentado por allá en cuáles son las áreas que puedo apoyarles. A ver, aprovechemos las preguntas. ¿Cómo va tengo que manejar un objetivo general para la intervención que estoy haciendo? Tengo unos objetivos específicos pendientes. ¿Cómo me pueden ayudar? Sí, y quisiera, bueno, mientras formulan sus preguntas, o pudieran quizás estar tomando nota, es sumamente importante no dejar de lado el prepararnos cuando vamos a hacer la intervención. Miren, un error muy común es quedarnos con lo que y no estoy, por favor, no quiero que se malentienda esto que voy a decir, que no es suficiente con lo que el profesor da, es que no es lo único, ¿ok? No es lo único, ni es lo único lo que yo estoy dándoles hoy. Entonces, para estar yo aquí con ustedes hoy, bueno, les pudiera comentar, miren, les muestro brevemente así los libros, ¿ok? Descartes, y no lo tengo en una sola versión, discurso del método, ¿ok? Hablar qué ocurre en las organizaciones, Aristóteles, es decir, tenemos una serie de herramientas en las que apoyarnos, conocer, es importante conocer y no quedarnos con una sola idea. Mira, a propósito de esa última pregunta que hiciste, de la camisa de fuerza, me recordaste en este momento un caso donde alguien expuso con mucha seguridad, decía, hablando de Descartes, dice, mira, Descartes se equivocó, porque él hablaba de que, ciertamente lo dijo, que el ser humano se componía de dos sustancias, de la sustancia extensa, que es el cuerpo, res extensa, y la res cogitans o pensamiento. Y dijo, Descartes abiertamente lo dijo en un video al público, ¿ok? Descartes cometió un error. De hecho, yo escribí un libro que se llama El error de Descartes. Perdón, leí el libro que se llama El error de Descartes. Y fíjate que allí dice que Descartes siempre pensó que nada más existían estas dos sustancias. Bueno, yo que estaba de este lado viendo aquello, digo, bueno, definitivamente no leyó Las pasiones del alma, porque cuando tú lees Las pasiones del alma te das cuenta que Descartes descubrió la glándula pineal, que hoy día es considerada para el método pinealista en las neurociencias, donde se dice que el cuerpo y la mente están conectados. Entonces, es como que por una creencia propia, por una creencia, y hoy los coaches los llaman así, creencias limitantes, pero no solo es limitante porque no deja avanzar a quien yo se lo digo, sino porque no me deja avanzar a mí pensar que tengo toda la verdad. Fíjense que a lo largo de toda la presentación yo utilicé la palabra aproximarnos y soy incisiva con esa palabra porque nosotros nunca vamos a tener todo el conocimiento. El conocimiento no es algo que yo tengo y digo, tengo el conocimiento, no, yo participo de ese conocimiento, yo me aproximo a ese conocimiento porque el conocimiento es infinito y nunca lo vamos a tener todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A mí me quedó una duda, creo que mencionó objetivo general en alguna parte de su presentación. El objetivo general de la organización, o sea, como la misión de la empresa, convertirla en una meta, bajarla a los empleados o no? No, los objetivos generales institucionales, convertirlos en metas, ¿ok? Cuando hacemos el análisis. Lo de la misión lo mencioné en la causa material. ¿De qué está hecha? Okay. Sí, pero si tienes alguna duda, con todo gusto, un ejemplo, algo que quieras plantear, lo podemos comentar acá mismo.
Pablo, ¿cuál es el tema de tu organización? ¿Cuál es el contenido? Diagnóstico de cultura organizacional. Diagnóstico de cultura organizacional. ¿Y ya te planteaste algún objetivo general con tu grupo y algunos objetivos específicos? Bueno, viéndolo así, como el objetivo general sería generar mayor compromiso. Y Ok, Prim- estoy escuchando y me gustaría responderte, o me gustaría orientarte. Fíjate, cuando nosotros hablamos de adquirir mayor compromiso, y una de las cosas que tiene que quedar clara es que no, es distinto hablar de objetivos, hablar de metas y hablar de propósitos. Ujú. Los propósitos se logran incluso después de concluida la investigación e incluso muchos años después de salir de la organización. ¿Ok? ¿Sí? Porque el compromiso es algo, no es algo que yo pueda tomar y decir, hoy tengo compromiso, mañana no tengo compromiso. No, es algo que se va cultivando y se va desarrollando con el tiempo. Y aunque nosotros dejemos las bases sentadas para desarrollar un compromiso, lo que estamos haciendo es sensibilizar para ir generando un sentido de compromiso, pero eso se va a lograr es con el tiempo. Ahora bien, cuando estás realizando una investigación, tú deseas llegar a un objetivo que al final del periodo en el que tú debes, y aquí soy defensora yo, voy a utilizar la palabra defensora para decir que no me gusta decir defensa, eh, para presentar los resultados de tu investigación, eso no es una defensa porque nadie nos está juzgando allí. Bueno, hay un jurado, pero no nos estamos defendiendo de nadie. Entonces, tu exposición, ¿okay?, de resultados, cuando llegas allí, tú quieres tener una respuesta. Entonces, es en ese periodo que tú debes decir objetivo, concluido y resultados. Para llegar a ese objetivo, como es muy amplio, y yo te diría, aprovecha lo que hemos aprendido hoy, analizar la cultura como objetivo general, analizar la cultura organizacional de la empresa tal. Y cuando vienes a los específicos, entonces tú lo descompones. ¿De qué manera lo quieres analizar? Pues cuando estamos analizando, recordemos aquella lámina donde decía, descomponemos en partes. ¿Qué partes quieres conocer? ¿Okay? Las características de las personas, o quieres conocer cómo está, si hay, cómo se manejan los métodos de trabajo, ¿qué quieres conocer allí? Hazte preguntas, es sumamente importante y valioso. Lo más valioso que podemos aprender o llevarnos, pienso yo, de el pensamiento filosófico y en especial del cartesiano es la pregunta, la importancia de la pregunta. Siempre hacernos preguntas, cada vez que dudamos, estamos haciéndonos preguntas. Cuando estamos en una institución, lo podemos dividir en metas. Los objetivos institucionales se dividen en metas, ¿okay? Y se miden a través de indicadores que son construidos con la misma realidad de la organización. Los indicadores no son algo que yo voy al libro y me dice, mira, aquí el indicador me dice cómo debe ser. No, siempre los indicadores pueden ser absolutos, es decir, productos fabricados en un mes, eso es un indicador. O yo puedo decir porcentaje de productos fabricados y es un indicador relativo. Porcentaje de productos, entonces sobre la base de 100, ¿cuánto produzco? Y es un traje a la medida. ¿Perdón? Y es un traje a la medida para el cliente. Así es, así es. Entonces, Pablo, allí tienes un objetivo general, analizar la cultura organizacional en o de, Sí, de hecho, Sí, acá un el poco más claro. título, sí, el título debe llevar el qué, ¿okay?, el dónde, ¿sí? Y en muchos casos puede llevar el para qué, Claro. Muchas gracias. para servirle. ¿alguien más tiene Disculpen que alguna me aprieto pregunta? aquí, pero es que no escucho bien. Hola, primero que nada, muchas gracias por la presentación, estuvo muy Gracias, Víctor. clarificadora. Gracias. Eh, bueno, mi pregunta orientada también hacia lo que estamos trabajando con mi grupo. Nosotros queremos construir una identidad fuerte para la empresa a través de la comunicación estratégica. Entonces, ¿eso qué implicaría? Formar o hacer una misión y una visión
para posicionarse tanto en el mercado externo, pero también organizarse dentro de la misma organización, si se puede decir así. Entonces, eso, queremos construir una identidad. Ok. Eh, ¿Ustedes quieren, o sea, tienes claro cuál es el objetivo ahorita o el título? o sea, nosotros empezamos a trabajar para que la empresa obtenga más herramientas, más insumos para poder prestar su servicio. Por ejemplo, nuestra empresa necesita transporte, un transporte mejor, ya que en este momento no lo tiene. Entonces queremos generar más recursos para poder acceder a eso. ¿Y qué consideras que hace falta para generar más recursos? Captar más clientes. Muy bien. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿el problema realmente comienza por la intención que tienes de investigar o por la captación de clientes para generar más recursos en la empresa tal? Entonces, allí pudieras pensar que está cambiando la visión que tienes del problema. Por ejemplo, captación de clientes para eh, mejorar la productividad. No sé cuál es el problema que estás viendo, que estás observando allí. Debe haber un problema. ¿Cuál es? Que no hay recursos, la falta de recursos Sí. monetarios. Ok, pero me dices que la falta de recursos se solventa con la captación de clientes. Ajá, pero ¿qué te está generando? ¿Qué efecto está generando el no tener recursos y por supuesto no tener los clientes? ¿Cuál es el efecto dentro? Que, por ejemplo, no tenemos, o sea, perdón, la empresa no tiene el transporte adecuado, por ejemplo, para transportar las herramientas. Ok, ¿y por qué lo relacionas con la identidad? O sea, la identidad yo lo llevo más hacia la misión y la visión, Exacto. que como no hay como una identidad fuerte al exterior, la empresa no se logra posicionar para poder captar más clientes. Ajá, ok, vamos a aclarar aquí. Una cosa es la identidad o lo que llamamos el ID de la organización. ¿Quién soy? ¿Ok? Y otra cosa es la imagen, la posición, el posicionamiento de marca que tiene la empresa afuera. Son dos cosas muy distintas. Es decir, si la empresa está clara en su razón de ser y está produciendo en función a ello, y a pesar de todo ello no cuenta con unos recursos porque considera que debe captar clientes, el problema está en el mercado. Entonces, no es un tema dentro, sino de cómo se proyecta la organización hacia afuera. ¿Ok? Entonces, pareciera más una cuestión de posicionamiento de marca, si es una marca como tal que desean, como desean posicionarse. ¿Es una empresa pequeña, es grande? Sí, una empresa pequeña. Bueno, deben comenzar por esa idea, ¿ok? Ne- Por el Necesita, posicionamiento de la empresa. Dime. necesita un gran imán como estrategia de marketing para atraer clientes. Así es, así es. Y hoy día las plataformas digitales son lo máximo para eso. Pero debes tener un buen marketing de contenido, se llama eso. Y un buen agitador en las redes sociales. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a explicar, vamos a aprovechar que estamos acá. Ustedes habrán visto esas páginas donde ustedes comienzan leyendo o las cuentas de Instagram y comienzan leyendo y cuando se dan cuenta han leído pero un poco de cosas y dicen, pero bueno, ¿a dónde me lleva esto? Pero está tan interesante que ustedes necesitan seguir enterándose de qué está pasando y de qué les provee esta página. Eso es lo que hace el copy y eso es agitación. Cuando ustedes leen, si usted no compra esto, usted está perdiendo millones de oportunidades para poder, y eso es importante hacerlo. O sea, por hacerle entender al cliente qué pasa si él no se aproxima a tu empresa. Entonces hay que empezar por allí, por una buena estrategia de mercadeo. ¿Qué distingo tengo yo que hacer como psicólogo una vez que me gradúo para poder agitar a las organizaciones hacia los cambios? ¿Qué distingo? ¿Sí?
¿En qué sentido? Tú como en tu formación ¿Cómo? profesional. Sí, ¿cómo me voy a, ajá, en mi perfil, cómo hago para distinguirme y convertirme en un agitador dentro de la organización para lograr transformaciones? Principalmente hablarles de tus fortalezas y de las oportunidades que tú le ofreces a quien te contrata. Es decir, mira, el mejor mercadeo que nosotros podemos darle es venderle soluciones. Vender soluciones. O sea, ¿de qué te encargas tú? De que eres conocedor, de que eres capaz. ¿No? Y para eso tengo entonces que asistir a las clases con la actitud de quien lleva una caja de herramientas para ir colocando allí herramienta por herramienta, herramienta por herramienta, Así para es. luego tener suficiente instrumento para poder intervenir. Así mismo es, doctor Arnoldo. Totalmente de acuerdo. Siempre nosotros somos, bueno, usted como psicólogo lo sabe, somos seres insatisfechos en cuanto a conocimiento. Queremos saber más. Siempre queremos conocer más. El Una ser por pregunta, naturaleza es un ser que conoce, dígame. una pregunta. Tú que estudiaste filosofía, vi que cuando hacías las preguntas, había unas preguntas al cliente en tu presentación. Veo que mucho que Descartes bebió mucho de la mayéutica socrática, porque todas esas preguntas nacen allá, con la Sí, mayéutica correcto. socrática. Así es. Así mismo es. Siempre, no solamente esperar que nos pregunten, sino nosotros mismos preguntarnos, ¿por qué estoy pensando yo que con esta herramienta voy a llegar allá? ¿Qué de importante, qué de impactante tiene esta herramienta o esta solución? Entonces, ¿por qué me siento tan seguro de que solo con esto, y aquí voy a citar incluso a los profesionales que quieren utilizar la camisa de fuerza, como bien decía, ¿por qué estoy pensando que solo esta camisa es para todo? Y detrás de esto, bueno, habría que analizar también un tema de desarrollo personal, es decir, aquí me voy a meter un poquito con el psicoanálisis y es, ¿qué camisa de fuerza me pusieron a mí para yo creer que la misma le sirve a todos los demás? Entonces, es importante solventar el tema de el ser antes de emprender. Por eso es que hoy dentro de las competencias básicas para el desarrollo, se habla de conocer, saber, saber hacer, hacer, saber hacer y emprender. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Aprovechemos este espacio. Bueno, si no hay preguntas, mientras yo despido, me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, Beatriz, quiero agradecerte en nombre de la Universidad de los Lagos por tu excelente participación, por tu excelente aporte a nosotros, los profesores, a los alumnos y a las alumnas, a las profesoras que están presentes. Y excelente trabajo el que has hecho durante esta mañana y gracias por compartir de manera universal tu conocimiento. Gracias, gracias. Espero tener en algún momento la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Esto es un mundo fascinante para mí. Yo diría que me divierto porque lo disfruto demasiado. Y me encantaría que todos al mismo tiempo pudieran disfrutarlo igual o más que yo. Entonces, estoy a la orden. Y bueno, quiero también, pienso que es importante premiar el esfuerzo y las personas que han estado, que han sido consecuentes. No sé, ya eso sí se lo voy a dejar a usted, doctor. Disculpa un momento, Dejar, Beatriz. Beatriz, discúlpame. Estoy leyendo acá unas preguntas de Christopher. Él dice, ¿podría nombrar los pasos del método cartesiano cuando analiza una organización? recuerden que cuando nosotros analizamos, decimos descomponemos. Entonces, el descomponer es simplemente un proceso de dividir en partes. No hay un paso A, un paso B. Conociendo la naturaleza de la organización y del problema, y por supuesto los recursos con los que contamos, podremos dividir en tantas partes como sea posible para ir ascendiendo, y luego dice la siguiente regla, como por grados de conocimiento. ¿Ok?
Conocer primero, y ahí yo diría la invitación, quizás es el orden, ¿ok? Comenzar por lo más sencillo, conocer. Fíjense que en muchas ocasiones, y yo me voy a atrever a decirlo en la elaboración de un instrumento, no está escrito como tal un esquema para seguir el análisis. No hay un documento, al menos a mis manos no ha llegado, quizás lo haya, pero a mis manos nunca ha llegado, y explorando la web y cualquier cantidad de libros, no lo he visto, que me diga cómo abordar el análisis desde el punto de vista cartesiano, ni desde el análisis simplemente te dice divide en partes, solo eso. Ahora bien, si me lo preguntas a mí, es decir, desde mi criterio, ¿cómo se haría esto en papel y en la práctica? Sencillamente es agotar los niveles de la investigación, los niveles de la investigación, cuando nosotros estamos realizando, por ejemplo, un trabajo diagnóstico o ciencia de investigación, ¿nosotros qué hacemos? ¿Vamos primero a caracterizar o vamos primero a conocer? Entonces, primero vamos a conocer. Y por eso por allá en el instrumento hay una pregunta que dice, ¿conoce las leyes que se aplican? Y voy a tomar un ejemplo. ¿Conoce las leyes existentes para la inclusión de personas con discapacidad? Entonces la persona te va a decir, sí, sí las conozco. Otra puede ser, ¿sabe que existe? Entonces ahí se invierte el orden. Ahí empiezas tu orden, entonces tú dices, bueno, va primero, sabe que existe, y luego va, conoce. Primero le preguntas, ¿sabe que existe? Por eso hay un borrador. Entonces, ¿sabe que existe? Sí, sí sé que existe. ¿Las conoce? No, no las conozco. Ahora bien, se aplica, y por eso yo soy muy apasionada de la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa te permite agotar estos niveles y te da un orden quizás más claro para el análisis. ¿Qué hace la investigación cualitativa? Te dice, te da unos verbos cognitivos, te dice, conoces, agoté la vía del conocimiento, ok. Ahora voy a los verbos volitivos, voluntad. Siente que es necesario, se siente atraído por la inclusión de las personas con discapacidad, participa activamente de la inclusión, entonces, a la voluntad. Los verbos evocativos, recuerda si alguna experiencia donde se evidenció la inclusión de alguna persona con discapacidad. Entonces, es importante nutrirnos de las distintas metodologías que nos ofrece la investigación para nosotros diseñar el análisis conforme a la naturaleza del problema. No sé si con esto estoy respondiendo a la pregunta o si queda aclarada la respuesta. Perdón. Excelente. Y es más, respondiendo a esto, cuando hablaste de que no habías encontrado un libro o una metodología o alguna orientación sobre qué dice Descartes para trabajar con esto, hablaste de alguna manera, respondiste a la pregunta anterior que te hice sobre el distingo de nosotros como consultores organizacionales o como consultoras, porque tenemos que ser alquimistas, hay que hacer alquimia. Así es. Sí, 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 sí entiendo lo que me quieres decir. O sea, que di un ejemplo con la práctica, con lo que me preguntaste, ya te entendí. Bueno, qué bueno que así sea. Doctora Beatriz, muchas gracias. Feliz de la participación. No sé, Rubén, ¿tienes algo que mencionar? Sí, quería sumarme a las palabras de Arnoldo y agradecer, por supuesto, la participación de Beatriz, así como también las gestiones que ha hecho el profesor Loaiza para que estén acá. Muy interesante, la verdad que complementa bastante muchas cosas que de repente hemos visto en la asignatura y también el proceso que los estudiantes están viendo en este momento en la asignatura de Estrategia e Intervención. Entonces creo que va a ser bastante productivo para ellos también haber asistido a esta jornada y espero que les quede en su cabecita alguna inquietud, ¿cierto? Con lo que, como comentaba Arnoldo, perdón, de cómo poder emprender en este futuro laboral que se le acerca a ellos bastante pronto. Así que muchas gracias por tu tiempo, Beatriz, gracias por tu conocimiento y por compartirlos de manera tan generosa. Gracias, profesor Rubén. Muy agradecida por la presencia y por darme la oportunidad, siempre que sea posible. Y bueno, no quisiera irme sin concluir la idea que estaba diciendo, que era el hecho de que, bueno, pienso que hay que premiar el esfuerzo, ¿no? Y las personas que están acá y se sientan
ganadas a consultarme, pues el profesor Loaiza tiene mi teléfono y con todo gusto los puedo atender en este tiempo de investigación que tengan. No hay ningún problema, sin costo alguno. Muchas gracias, muchas gracias. Esa ha sido la actitud de los consultores y de las consultoras que han venido. Y de hecho ya yo he colocado los teléfonos y han enganchado con algunos grupos. Muchas gracias, doctora. Estoy para servirles. Feliz día para ustedes. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Beatriz. Chao, chao. Chao, Arnoldo. Feliz día para todos y todas. Gracias por venir. Chiquillas, chiquillos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. 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 Chao.